Vamos a verlo, cada vez hay menos espacio y eso tiene que ver con nuestro informe de hoy, Carlos. Cada vez más countries y menos chacras. Quizás no sea la figura del country lo más usual en nuestra zona. Hay más barrios cerrados, más loteos residenciales, ¿no? Es lo más común para nuestra zona. Lo cierto es que en todo el país, y el Valle del Chubut no escapa a esta situación, se está dando una tendencia irreversible por ahora de loteo de tierras productivas. Tierras que antes estaban destinadas a la producción, que van pasando y se van convirtiendo en barrios, en lugares residenciales. Esto por varios motivos, ¿no? Uno de los motivos es que las ciudades van creciendo, se van saturando y hay gente que busca tranquilidad. Y allí aparece la zona que antes era rural como una buena alternativa para aquellos que quieren un poco más de tranquilidad, estando cerca de la ciudad. Pero nadie midió o nadie mide en esta especulación inmobiliaria el impacto que tiene hacia la producción, hacia el ecosistema productivo, que va perdiendo hectáreas, muchas de esas hectáreas bajo riego, y que tiene sus consecuencias. Por eso fuimos hasta el INTA, fuimos a hablar con los especialistas, allí nos recibió la ingeniera Belén Piuk, ingeniera agrónoma, y nos dio un diagnóstico de qué es lo que está pasando en cuanto al loteo de tierras productivas. La verdad que es una tendencia en todos los valles de la nación, donde inclusive en otros hay competencia con sectores como el petróleo, como sucede en el Alto Valle de Río Negro. Y no parece ser un fenómeno simple de frenar. La clave pasa en lo firmes y en que se pongan los municipios y o los organismos con poder de acción sobre la temática para frenarlo. Si no, no hay otra manera, porque digamos, es la propiedad de cada uno y habiendo una oferta y una demanda no se frena. La única manera es con ordenanzas firmes y con estar detrás del cumplimiento de esas ordenanzas, para que al menos la tasa de loteo sea más lenta. Cuando uno habla del avance de la urbanización o de los loteos sobre las buenas tierras, sobre todo de los valles, no se debe a un solo factor, sino a la combinación de varios. Uno, el de los más fuertes, es que las actividades agropecuarias en general no están siendo lo suficientemente rentables como para que el dueño de la chacra opte por continuar una actividad productiva o hacer un negocio inmobiliario que hoy tiene mucho más valor. El punto sería por qué se llega a que una actividad agropecuaria sea de menor rentabilidad que un negocio inmobiliario, pero eso es un poco por el contexto en el que veníamos en los últimos años, donde las producciones perdían competitividad con un dólar bastante planchado y con mercados cerrados por las crisis mundiales, digamos, factores externos inmanejables para cualquiera de nosotros. Y por otro, por la subdivisión que se va dando también de los lotes, naturalmente, digamos, no de los lotes, sino de las chacras, digamos. El hecho de la ampliación de las familias y las herencias hace que se vayan subdividiendo cada vez más las chacras y que la superficie que le corresponde a cada uno sea cada vez menor. Por ende, tu posibilidad de hacer determinadas actividades ahí también es menor, o tenés que elegir otro tipo de actividades. Entonces, bueno, eso es en parte por qué sucede. La pérdida de rentabilidad, ¿se da por una cuestión del mercado o también hay factores relacionados a cómo se fue desarrollando la actividad, a la forma de desarrollar la actividad por parte de los productores? Digamos, ¿se puede darle más eficacia a las prácticas para que eso sea más rentable? Hay de todo un poco. Hay, por un lado, pretender continuar haciendo actividades muy tradicionales en superficies muy chicas, eso no va a ser rentable por más que las condiciones de mercado fueran muy positivas. Cuando uno achica superficie, también debe tender a producciones más intensivas o que generen más valor agregado al producto que vos estás obteniendo. Si uno en una producción, por dar un ejemplo para este valle, en una chacra, muy pequeña, querés hacer una producción de fardos, probablemente sea menos rentable que un negocio inmobiliario. Ahora, si hicieras un hortícola o alguna otra producción que te genere un valor, podrías tener alguna chance mayor. A eso me refería con la subdivisión. Hay una gran influencia del mercado, pero aunque el mercado se acomodara y fuera extremadamente positivo para las producciones agropecuarias, el tema de la superficie con la que vos tenés como productor también es limitante. Un dato interesante que nos dejaba la ingeniera agrónoma Belén Piuk. Claro, a medida que van pasando las generaciones, los hijos van heredando las chacras.
de los inmigrantes. ¿Qué pasa cuando heredan esa chacra? La subdividen para poder trabajarla. Al subdividirla, la superficie trabajada es menor y la rentabilidad también se reduce. ¿Por qué? Porque las actividades productivas, muchas de las actividades productivas, necesitan de una escala cierta y una escala mínima para poder ser rentable. Y hay otros puntos que evaluar que no mencionaba la ingeniera, pero que sí mencionaba, por ejemplo, el caso de la manzana en Río Negro. Me contaban ayer, hay chacras en Río Negro, por ejemplo, chacareros que deciden seguir apostando a la manzana, pero el vecino decide cambiar de actividad porque han descubierto petróleo en ciertas zonas que antes estaban destinadas a la producción. ¿Qué le pasa a ese chacarero, Carlos? Tiene en su chacra pegadito una torre de petróleo, Claro. con el impacto ambiental, la contaminación. ¿Y qué hace el tipo? Dice, yo estoy luchando con las inclemencias del tiempo, con los intermediarios, que a mí me pagan centavos por el kilo de manzana y en la góndola sale 20 mangos. Y encima tengo la torre de petróleo al lado que me contamina. ¿Qué hago? Vendo yo también la tierra y me dedico a otra cosa. Así se han ido perdiendo decenas, miles de hectáreas productivas en todo el país. Ante otras actividades, ante el paso de las generaciones y ante los intermediarios que hacen que cada vez sea menos rentable trabajar, asumir los costos del granizo, de las heladas, del tiempo y apostar a una actividad que ha sido menos rentable. ¿Qué impacto genera esto? Muchos. Los especialistas hablan de dos impactos. Uno directo, que es sobre la producción, y otro indirecto, que es sobre el ecosistema y sobre lo que se va a venir a futuro. Sobre esto también le consultamos a la ingeniera Belén Piu. En general se va avanzando sobre los mejores suelos. Entonces tenés por un lado una gran pérdida de los mejores suelos productivos, tenés pérdida de superficie productiva, van desapareciendo producciones, y tenés pérdidas de hectáreas regadas, entonces eso impacta sobre los consorcios de riego. Tenés un daño ambiental porque hay muchas más familias viviendo en el mismo espacio, entonces hay otra producción de residuos, tenés residuos de todo tipo. Y vas desplazando la producción hacia lugares cada vez más marginales, ¿no? Hacia el lado donde menos agua tenés, menos recursos y peores suelos. Entonces eso es todo como un combo de efectos negativos que tiene la urbanización. Y eso a su vez hace que haya menos producción global, ¿no? En la zona del valle. Menos producción de bienes y servicios que salen de las chacras para las comunidades. Y hacia el lado de la comunidad, si no lo pensaras solo desde la parte agrícola, también tenés un problema, porque todos esos loteos que no tienen una planificación asociada al crecimiento de la ciudad, dentro de unos años van a ser problemas cloacales, eso no está planificado con un ordenamiento que haga que vaya creciendo paulatinamente y con un diseño apropiado para eso. ¿Cómo se trabaja desde el INTA en este sentido? ¿Qué se hace? ¿Se habla con los productores? ¿Se intenta buscar mecanismos y economías que funcionen para evitar que se siga loteando? Se buscan alternativas, pero no es un tema fácil, porque ante una decisión económica es un bien que es propio. Es muy difícil convencer a alguien que viene de muchos años de no llegar, de tener que limitar la calidad de vida de sus familias, pensar que está la educación de los hijos, poder darle a tus hijos lo mismo, que las mismas posibilidades que tienen otros. Entonces es muy difícil encontrar algo que realmente compita fuertemente contra una posibilidad de un negocio inmobiliario. En ese momento, a la larga, aquel que ha sido productor toda la vida lo padece también, porque ser productor no es solamente la opción de tener la chacra, sino que es toda una cultura de vida. Entonces, igual termina extrañando esa actividad. Lo que se buscan son opciones que impliquen mayor diversificación, mayor intensificación y, como te decía al principio, que tengan mayor valor agregado. Nosotros, por ejemplo, acá trabajamos en la producción de vinos, por ejemplo, por darte uno. No para que produzcan uva para vender a alguien que elabora, sino que el producto sea la botella de vino de cada productor, por ejemplo. Evaluar cebada para aquellos que están haciendo cerveza artesanal. Empezar a buscar que el final de la producción sea algo con un agregado de valor. Bueno, el desafío, ¿no?, de agregar valor, eso es lo que proponen desde el INTA. ¿Qué hacen? Hablan con los productores y le dicen, mirá, dejá de producir materia prima o producila, pero agarrá esa materia prima y dale un agregado de valor. Convertí esa uva en una botella de vino, convertí esa cebada en cerveza. Difícil, porque requiere inversión y porque requiere agregar algunos eslabones a la cadena.
pero es la solución que encuentran en el INTA para poder decirle al productor, esto te conviene más que hacer 30 lotes y venderlos. Hay una cuestión cultural también, ¿no? Hay que decirlo esto, recién decía la ingeniera, cómo combatir contra una decisión económica. Y sí, el inmigrante que llegó hace ya algunas generaciones tenía en su ADN trabajar la tierra. El chico de hoy, el joven de 30, 35 años, tiene en su ADN ser un empresario inmobiliario. Lotearlo, poner un cartel, hacer publicidad y hacer plata fácil, ¿no? O por lo menos mucho más fácil que la otra, que requiere luchar contra el tiempo, estar los 365 días del año laburando. Son generaciones distintas, es una cuestión cultural, por eso también es difícil combatirlo. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué se ha dado en este proceso? Ha ido cayendo la producción. El porcentaje de producción cubre cada vez menos la demanda. Es el caso del Valle del Chubut, que produce el 70% de lo que se consume. ¿Sí? Con todas las chacras que tenemos en nuestra zona, se produce el 70% de lo que aquí mismo consumimos de verduras, frutas, hortalizas. ¿De dónde viene el resto? Del norte. Y con consecuencias también. Y a veces congelados, ¿no? A veces congelados, vienen con menos controles, con menos higiene y por supuesto con mano dura que se genera en otra región. También un punto Tiene importante. otro gusto además también, ¿eh? Tiene otro gustito, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, son muchas las consecuencias de importar, pero es lo que está sucediendo y cada vez en mayor medida, porque cuando avance el loteo, cuando siga avanzando el loteo, va a seguir bajando ese porcentaje. A esto se refirió la ingeniera del INTA. Nosotros no llegamos con el valle a abastecer la producción de las ciudades que lo rodean. Tampoco lo lograríamos por una cuestión de estacionalidad. Nosotros tenemos una estación de producción corta, entre heladas y posibilidad de riego. Pero sí sería cada vez mayor el porcentaje de productos que hay que traer de otras zonas. Hoy la producción del valle, ¿cuánto abastece de la demanda local? Estamos más o menos en un 70%. De lo que consumen las ciudades o el valle en general, ¿no? Entre carnes, hortícolas, no así la frutícola, que es muy reducida la cereza, entonces es casi al revés, pero lo que se acrecentaría es que cada vez haya más necesidad de traer productos de otras zonas. O sea, hoy un 30% de lo que consumimos lo estamos trayendo ¿de dónde? ¿De qué otros lugares? Del norte, de Mendoza, de San Juan, se trae de Tucumán, se trae de Alto Valle, de todos los valles más hacia el norte, de La Plata, de Bahía, digamos. Algo llamativo, ¿no? Que en una zona de valle como nosotros tengamos que importar producción. Sí, bueno, pero es histórico, digamos, si bien se intenta que eso sea cada vez menor, nunca se puede pensar en que el 100% de lo que se necesite va a surgir del valle. Porque si bien es hacia el sur el valle más importante que queda, sigue teniendo ciertas características límites, como el clima, como el hecho de que los canales en cierta época se corten y vuelvan a alargarse el agua más adelante, digamos, hay limitaciones de suelos, o sea, hay ciertas características del valle que no permitirían de todos modos que el 100% de la producción fuera local. Sí, por supuesto, tratar de acercarse lo más que se pueda. Pero bueno, eso va a seguir siendo así. Lo que además del porcentaje de producción va a suceder, es lo que te decía al principio, que se va desplazando hacia zonas de menor potencial. Te vas más hacia la meseta, hacia la barda, donde vos no tenés la misma disponibilidad de agua ni los mismos suelos. Y por eso es que se habla siempre tanto de generar algunas otras zonas de regadío, como por ejemplo la meseta intermedia que tanto se venía hablando, si bien no es el objetivo, el objetivo fue el aprovechamiento del agua que va a parar al mar, pero esas zonas empiezan a tomar trascendencia porque vas buscando lugares que reemplacen las hectáreas que vas perdiendo de producción en los valles. Ahora eso afecta a la calidad también de la producción. Y es todo más trabajoso porque no es lo mismo que en una condición de valle sacar los mismos productos en un lugar donde es más ventoso, donde vos tenés que hacer todo un trabajo previo de cortinas, cortavientos, de distribución del agua, no hay nada planificado hacia el lado de la meseta. Bueno, así la situación y lo que pasa, ¿no? Porque cuando hay una persona que quiere realmente trabajar la tierra, invertir, ¿qué le sucede? No tiene tierras disponibles porque dice, bueno, yo necesito determinada cantidad de hectáreas. Bueno, es difícil conseguir esas hectáreas porque quizás está a la mitad, pero están cortadas por loteos residenciales. Entonces, a ese hombre, a esa persona, a esa mujer,
lo terminamos desplazando hacia tierras menos productivas y así se perjudica también la calidad de la producción. Todo un proceso que termina desembocando en calidad y cantidad menor. Vamos a repasar algunos datos que hay que decir cuesta mucho conseguir. ¿Por qué? Porque no hay datos oficiales, no hay un relevamiento oficial y cuesta mucho acceder a los datos sobre la cantidad de hectáreas que se han loteado de tierras productivas. Pero hemos hablado con diversos especialistas, ingenieros agrónomos y gente del área que nos confirman que son más de 1000 las hectáreas productivas loteadas. Más de 1000. Pensemos en algo. En el valle se contabilizan 11.000 hectáreas de buena calidad. Se dice que 11.000 son las hectáreas disponibles en máxima calidad para poder producir. Bueno, 1000 están loteadas y son barrios cerrados, que representan casi 4.000 chacras, Carlos. Y claro. 4.000 chacras en donde había producción, ahora hay barrios. Por eso el 30% menos. Claro, por eso es el 30% menos, porque hay 4.000 chacras menos produciendo. Vamos a repasar algún dato más que hemos podido obtener en las últimas horas. El impacto directo, la producción, lo que decíamos, cae la producción, pero también hay un impacto indirecto, que es el riego obstruido. Fíjate lo que me contaban, porque claro, si este informe lo está viendo alguien del municipio, va a decir, pero señor periodista, usted está mintiendo, porque nosotros tenemos una ordenanza que impide vender tierras productivas. Solo se pueden vender tierras del suelo 6, que son las tierras que tienen menor capacidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me contaba ayer un especialista en la materia? Me dice, mirá, las tierras buenas, por ahí sí están en la ordenanza, pero ¿qué hacen? Venden la tierra de al lado. ¿Y sabés qué pasa? Por la tierra de al lado pasa el canal de riego. Entonces el chacarero que tiene la tierra buena no puede acceder al canal de riego para hacer el mantenimiento, no puede acceder y de esa manera termina quedándose sin agua. Y así se arma una cadena que termina perjudicando todo el sistema, más allá de no vender esa chacra en particular. Esto es uno de los desafíos que me planteaban los especialistas, porque claro, el mantenimiento de canales es fundamental para poder trabajar. Vamos a la siguiente placa sobre esta situación. Producción-demanda, 70%, lo que decíamos, ¿no? Solo el 70% y en caída a partir de lo que es una tendencia que parece irreversible. Siguiente placa, por favor, y repasamos algunos datos más respecto a esta situación que parece por ahora difícil de combatir. Hecha la ley, hecha la trampa. Guajardo, fíjese lo que me contaban ayer. Yo tengo una chacra, buen suelo, productivo, alcanzada por la ordenanza que entre León me impide venderla. No la puedo subdividir para lotearla, pero a mí nadie me impide venderla como chacra. ¿Qué hace del otro lado? El comprador. Se conforma un consorcio. Se conforma un consorcio, 20, 30, 35 personas. Como consorcio compran la chacra entera. Una operación de compra-venta que no puede ser prohibida porque se está vendiendo la chacra, no se está loteando. Una vez comprada se hace una subdivisión interna. Claro, bueno, un pedacito para cada uno. Chau chacra. Así se terminó. Una de las trampas que se han inventado en los últimos tiempos. La otra me decían y que sorprende. ¿Sabes qué hacen? Hacen mini emprendimientos. El dueño de la chacra, por ejemplo, tengo cerezas. ¿Qué hago? Hago 20 mini chacras de cerezas. Dejo algunos cerezos que son ficticios porque en realidad son solo para vender. Cuando dejas la producción se puede vender la chacra, pues se estima que es para mini emprendimientos. La gente que lo compra, instala las casas, topadora, chau cerezas. Bien argentino. Hecha la ley, hecha la trampa. Y algún dato más para ya cerrar lo que decíamos también durante el informe, ¿no? El perjuicio que hay hacia la cantidad y la calidad y las causas. La pérdida de rentabilidad por un lado, cada vez cuesta menos. Y el cambio generacional, el recambio generacional. Los chicos de hoy ya no quieren laburar. O trabajan menos, vamos a decir. Bueno, por lo menos no en este tipo de actividad, hay que decir, ¿no? Hay otro tipo de joven, no es el joven inmigrante de antes.